Buenas tardes a todos. Qué gusto poder tenerlos aquí en este seminario webinar. Les doy bienvenida a todas y a todos en el nombre del Ministerio de Educación y específicamente en nombre de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio. Darles la bienvenida a este webinar que se titula Decreto 67 y Evaluación para el Aprendizaje. Cómo planificar articulando didáctica y evaluación en la política de reactivación educativa integral. Comentarles que esta instancia se inserta en una serie de webinars de Seamos Comunidad, un ciclo de formación profesional para la reactivación educativa, justamente con el fin de entregar diversas herramientas que permitan a los profesionales de la educación enfrentar los desafíos pedagógicos que se presentan en pandemia. Y además, este seminario en particular se inserta en un ciclo de webinar liderado por la Unidad de Currículum y Evaluación, en donde además tendremos otros 2 webinars. Este no es el único, así que vamos a tener otras instancias de encuentro. Un segundo webinar, para que ya vayan anotando en sus agendas, será el 8 de septiembre, también un día jueves, a la misma hora, a las 4, que se va a titular Evaluación para el Aprendizaje y qué instrumentos de evaluación permiten levantar mejor evidencia de aprendizaje. Y luego tendremos un tercer webinar en el mes de octubre, el 6 de octubre también a las 4, sobre cómo retroalimentar para la mejora de los aprendizajes. ¿Ya? Así que vamos a tener esta serie de 3 webinars donde nos vamos a estar encontrando, viendo, conversando sobre el decreto 67. Y bueno, darles cuenta un poco de cómo va a ser la estructura de la instancia del día de hoy. Vamos a tener 2 panelistas, ambas docentes. Entonces vamos a tener la presentación de ellas y luego vamos a tener un momento de preguntas que ustedes las van a poder ir realizando durante el chat. Y yo voy a tratar de recoger aquellas, ¿cierto?, que conglomeran mayor inquietud por parte del público que hoy día nos visita. Así que bueno, voy a dar paso a presentar a la primera panelista. La primera panelista es María Olga Gallardo Aguayo, profesora de Filosofía de la Universidad de Chile, especialista en evaluación formativa y además profesional de la Unidad de Currículum y Evaluación. Así que vamos a comenzar en un primer momento con la presentación de María Olga. Adelante, María Olga. Gracias, Tamara. Bueno, como decía Tamara, voy a hacer la presentación hoy día. Vamos a hablar de evaluación formativa, siempre en el marco del decreto 67. Voy a compartir mi pantalla. Y ahí está. ¿Se ve bien? ¿Se ve? Sí, ya. Entonces, les doy la bienvenida a nuestro primer webinar. Estoy bien nerviosa, pero como ese nervio de gusto, como cuando uno hace una primera clase. Así que estoy muy contenta. Bueno, el decreto 67 es un decreto del 2018 y en este decreto se aprueban y establecen las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción. Es importante este decreto, como ustedes bien saben, porque vino a resolver ciertos problemas que habían respecto de la evaluación con los decretos exentos 511, 112 y 83, básicamente porque estos decretos no acogían por completo el espíritu de las bases curriculares en específico, y además es importante porque define muchos conceptos claves sobre la evaluación y sobre la evaluación en aula específicamente. Entonces, uno de estos conceptos es el concepto de evaluación, como ustedes pueden ver, es que dice conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos como los alumnos y las alumnas puedan obtener
e interpretar la información sobre el aprendizaje con el objeto de adoptar decisiones que permitan mover el progreso del aprendizaje, retroalimentar los procesos de enseñanza. Y en este sentido es particular esta definición de evaluación porque integra conceptos nuevos que vamos a revisar también a lo largo de esta presentación, como por ejemplo el concepto de interpretar. Interpretar tiene que ver con la evaluación. Además, entrega también la definición del concepto de calificación y la define como una representación del logro de aprendizaje a través de un proceso de evaluación que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. Y en ese sentido, es muy relevante la distinción que hace este decreto entre evaluación y calificación. Es decir, los vamos a entender como instancias separadas que pueden estar juntas, pero que no hay una necesidad específica de ello. Entonces, no toda evaluación debe conducir a una calificación. Y en ese sentido, la evaluación que propone, la mirada de la evaluación que propone el decreto, tiene que ver con el acompañamiento, que también lo vamos a mirar un poco más adelante, pero principalmente distingue evaluación de calificación. Además, la evaluación en aula tiene la distinción o la característica de el uso formativo y el uso sumativo. Primero vamos a revisar el uso formativo, que tiene que ver con el monitoreo, el acompañamiento del aprendizaje, como ustedes también bien deben saber. Y es importante que el nuevo concepto que introduce acá el decreto, que tiene que ver con la evidencia del desempeño, la evidencia del aprendizaje, que implica ir mirando en el proceso formativo, ir acompañando esta evidencia, ir analizando e ir interpretando. Además, tenemos la evaluación sumativa, ¿cierto? La evaluación sumativa tiene como objeto certificar y calificar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, ahí es donde vemos la relación entre la representación del logro de aprendizaje con la certificación y con la calificación. En este sentido, la nota viene a ser como un lenguaje que compartimos con nuestros estudiantes y con la comunidad completa, además, respecto de la evaluación. Y esto genera como una idea. Si yo me saco un 7, tengo una idea de que soy un buen estudiante. Si yo me saco un 4, tengo una idea de que soy un estudiante regular. Entonces, esa distinción es muy importante, porque hacer la separación que veíamos recién de calificación y evaluación hace que podamos también ver por separado el aprendizaje de la nota. Y en este sentido, el decreto nos apoya con algunos artículos. El artículo 4, por ejemplo, donde se señala que el proceso de evaluación, como es una parte intrínseca del proceso de enseñanza, por lo tanto puede usarse formativa o sumativamente. No excluye la evaluación sumativa y además insiste o propende al uso formativo de la evaluación. Al mismo tiempo, el reglamento de evaluación, o sea, nos entrega artículos sobre el reglamento de evaluación, que tiene que ver con las disposiciones que se expliciten, donde se explicitan las estrategias que se utilizará para potenciar la evaluación formativa. Y en ese sentido también este decreto vino como un poco a quebrar nuestra cultura de la evaluación, o la cultura evaluativa específica, porque más que nada lo que hace es ir mirando y ir retratando lo que logran como las comunidades resolver mediante su reglamento de evaluación, que también da un poco los lineamientos éticos y pedagógicos por sobre todas las cosas de cada establecimiento. De esta forma, la evaluación formativa tiene que ver con una práctica, donde se conforma un camino pedagógico que recorremos con nuestros estudiantes. Entonces, la idea de acompañamiento siempre está presente en el decreto y siempre está presente también en la evaluación formativa. Tenemos un camino que desarrollamos donde primero tenemos que, como se señala acá, mirar y también reconocer que el estudiante, la estudiante reconozca dónde está respecto de su aprendizaje, hacia dónde va, por supuesto, para poder dirigirme y que este proceso tenga algún sentido, ¿cierto? Tiene que ver también con los aprendizajes significativos. Y además,
el vínculo desde donde estoy hacia donde voy, que es el cómo llego, el camino que recorro. Y en este sentido es muy, muy, muy importante cuando pensamos en la evaluación formativa, pensarla también como una ruta, como una ruta que tiene sentidos compartidos entre nuestros estudiantes y nosotros los docentes. Y justamente el decreto lo que hace es abrazar este camino y acompañar también en los procesos pedagógicos que son necesarios para poder ir acompañando y observando el aprendizaje de las y los estudiantes. Entonces, este decreto además tiene cambia el foco de la evaluación, como les decía hace un momento atrás, como se centra en la evaluación formativa, le da relevancia a la evaluación formativa. El cambio de foco tiene que ver con las prácticas, es decir, cómo nuestra práctica pedagógica se relaciona de manera cercana con la evaluación desde la mirada del aprendizaje. Y en ese sentido, las prácticas son en función siempre de este acompañamiento y este seguimiento, monitoreo de los aprendizajes. Y acá la planificación toma un rol central, puesto que la planificación lo que hace es marcar una ruta. Si nosotros entendemos la planificación solamente como un instrumento administrativo, le estamos sacando lo pedagógico, que es lo más valioso que tiene. Y en ese sentido, la planificación, al articularse con las prácticas formativas, lo que hace es remirar las formas en las que enseñamos para que no solo nos fijemos en la enseñanza, sino que también en la evaluación, y rescatemos el valor evaluativo de las actividades, por ejemplo, de aula, del monitoreo a los grupos, por ejemplo, cuando estamos trabajando con estudiantes y vamos visitando los grupos. Todas esas acciones tienen que ver con la evaluación formativa, pero no solamente esas acciones, por supuesto, sino que todas ellas en conjunto, sobre todo mirando esta ruta y esta planificación como un camino a recorrer. Y en ese sentido, también lo que les contaba hace un momento atrás, los conceptos que releva el decreto tienen que ver, por ejemplo, con el aula. Y el aula deja de entenderse como el espacio reducido donde las estudiantes están mirando hacia adelante, a nosotras, y dejan de verse entre ellas, por ejemplo, o se ven solo las nucas, sino que se convierte en el espacio de aprendizaje. Y en ese sentido, el espacio de aprendizaje puede ser un museo, puede ser una sala de arte, puede ser el patio, puede ser cualquier lugar. Y eso es relevante desde la mirada de la evaluación formativa porque genera aprendizajes significativos. Tiene que ver con los procesos y la vivencia, la experiencia del aprendizaje. Además está el concepto de vivencia, que refiere a todo aquello que las estudiantes hacen, dicen, escriben, etcétera, que demuestra su aprendizaje. Y el de interpretación, que creo que es uno de los conceptos más relevantes porque tiene que ver con nuestra labor pedagógica, es decir, cómo yo hago seguimiento de este camino que planifiqué en función también de objetivos de aprendizaje de las bases curriculares, por ejemplo, u otros objetivos que trabaje la comunidad que tengan que ver con su contexto en particular, y esta evidencia de aprendizaje que se desarrolla en el aula se interpreta en función de eso. Y en ese sentido es importante porque se movilizan elementos en el aula. Y el cambio de la mirada evaluativa tiene que ver con eso, con recoger todos estos elementos y poder mirarlos de cerca para poder observar los aprendizajes. Y uno de los puntos centrales entonces en este cambio de mirada, como lo anunciaba hace un momento atrás, tiene que ver con el concepto de cultura evaluativa. Y este concepto no es tan nuevo, pero tampoco es tan antiguo, entonces está introduciéndose dentro de la conversación sobre la evaluación y se relaciona particularmente con las formas en las que entendemos la evaluación y que se instalan en nosotros como una idea o como un imaginario. En ese sentido, por ejemplo, nuestra cultura evaluativa a nivel, no sé, nacional, por ejemplo, tiene que ver con la historia de nuestro país, por lo tanto,
si la población completa ha sido educada en función de una nota, de conseguir puntaje NEM, por ejemplo, de subir en función de subir sus notas en función de las estrategias que sean, se va a poner en conflicto con una nueva mirada que tiene que ver con el acercamiento hacia el acompañamiento de los procesos. O sea, ya no estamos pensando únicamente en la calificación y en la certificación de aprendizaje, sino que en el acompañamiento en el aprendizaje, en la mirada proyectiva también de esto, con sentidos compartidos. Y en ese sentido, la interpretación tiene un lugar fundamental en este cambio de cultura evaluativa. Porque además tiene que ver con el protagonismo de los estudiantes y de las estudiantes. O sea, en estos procesos evaluativos formativos, ¿quiénes son los protagonistas? Son ellos, ellas y ellas. Son ellos los que participan, sobre todo porque son, aparte de los protagonistas y los participantes, también pueden ser evaluadores y evaluadoras de su propio aprendizaje y del aprendizaje de sus compañeros, mediante la auto y la coevaluación. Y también retroalimentar, que vamos a tocar tema en los siguientes webinars. Y en ese sentido, la evaluación formativa es una lógica de trabajo en aula, puesto que al ser una lógica de trabajo tiene que ver con la hoja de ruta que les decía, que es la planificación, con los sentidos que se comparten con las y los estudiantes, donde se evidencia también el proceso de aprendizaje mediante las evidencias que se levantan y su análisis para la toma de decisiones pedagógicas, que eso es lo más relevante, lo más importante. Todo este proceso lo hacemos para la toma de decisiones pedagógicas y en función de comunicar el aprendizaje y acompañar el camino de construcción de ese aprendizaje. Y la bibliografía, y muchas gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces a la otra presentación. María Olga, si puedes dejar de compartir. Bueno, muchas gracias María Olga por esa presentación. Vamos a dar comienzo a nuestra segunda panelista. Nuestra segunda panelista también es profesora de Historia, de Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Es Consuelo del Pino Yáñez. Hola Consuelo. Y además Consuelo viene con la experiencia del Colegio Santa Inés de Chiguayante, la región del Biobío, y nos va a mostrar cómo su escuela, su establecimiento y ella en particular ha implementado el decreto 67, ¿cierto?, a través de la lógica de evaluación para el aprendizaje. Así que adelante Consuelo, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Voy a compartir mi presentación primero. ¿Se ve bien? Si puedes ponerlo, Consuelo, como pantalla completa. ¿Se ve bien ahí? Perfecto, Consuelo. Bien. Muchas gracias. Bien, me presento. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Consuelo, soy profesora de Historia y Geografía en el Colegio Santa Inés y les voy a conversar el día de hoy sobre cómo se implementó tanto esta articulación del decreto número 67 con el enfoque de la evaluación para el aprendizaje en el Colegio Santa Inés, ubicado en Chiguayante. Nuestro establecimiento es particular subvencionado, acogido a gratuidad desde el año pasado. Está ubicado, como les comenté, en la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío, y tiene una doble jornada. Al ser un colegio pequeño, tiene jornada en la mañana, en la tarde, y dentro de los antecedentes generales mencionar que la matrícula es de 232 estudiantes, tiene niveles de pre-básica y nivel básico de primero a octavo básico.
La planta docente es de 22 profesoras, 13 asistentes de la educación y cuenta con un proyecto de integración. Bien, como les comentaba, el día de hoy les voy a hablar, a contar la experiencia sobre cómo en nuestro colegio se implementó el decreto número 67 y cómo también nosotros utilizamos un enfoque que es el enfoque de la evaluación para el aprendizaje, ¿ya? Entonces, contextualizar un poco la experiencia, cómo partió. Bueno, el decreto 67 fue promulgado el año 2018 y durante el año 2019 se comienza a generar este cambio que les voy a comentar a continuación en nuestro establecimiento. Esto comenzó con decisiones que involucran tanto al cuerpo docente, a la parte administrativa del colegio, como también ya a toda la institución, en un trabajo articulado entre estos tres estamentos. Para empezar, voy a continuar. Para empezar, comentarles que, bueno, dentro de las decisiones que se tomaron y que fueron parte del cuerpo docente, esto comenzó con innovar dentro de la evaluación. Y para esto, bueno, se promulga este decreto 67 y se busca un enfoque que sea coherente y que permita trabajar la evaluación desde un aspecto teórico y práctico y que sea acorde al decreto 67. Para ello, las profesoras comienzan a tener, comienzan a organizarse y a tener un diálogo entre distintos espacios para, primero, ellos se integran a la red sin notas, ¿ya? A la red sin notas para poder buscar este enfoque el que les permite implementar y aplicar el decreto 67 y ellas aceptan hacer este cambio. Este cambio que dentro de la evaluación para el aprendizaje es un enfoque que mira la práctica docente, ¿ya? Para ello también se realizan trabajo colectivo de reflexión y de discusión y se repiensa, perdón, la relación y el uso de la evaluación, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos ver una fotografía de las distintas profesores que componen nuestro cuerpo docente y que asistieron a un conversatorio a un colegio en Chillán que ya está utilizando la evaluación para el aprendizaje, para nutrirse de la experiencia que ellos ya estaban realizando y así poder compartir experiencias, poder interiorizarse más en el tema y sobre qué era en lo que consistía este enfoque, ¿ya? Se realizó este trabajo colectivo, pero este trabajo colectivo entre los profesores, estas conversaciones no podían ser posibles sin también contar con el apoyo y también con algunos cambios que se tenían que hacer dentro del ámbito administrativo. Y durante el año 2019 también se hicieron cambios para que las profesoras pudieran realizar este trabajo tanto teórico y práctico y de formación. Y para ello, ¿qué cambios se generaron? Bueno, se tuvieron que generar cambios en establecer también horarios protegidos para el trabajo docente, ¿ya? Y este horario protegido también cambió la distribución horaria porque hasta el día de hoy nosotros hemos tenido una distribución horaria entre horas lectivas y no lectivas de una proporción 60-40, ¿ya? Pese a que nuestro colegio no cumple con el 80% de estudiantes prioritarios, ¿ya? Y como les comentaba, este horario protegido no es solamente para el trabajo docente, sino que también para la formación docente. Y este camino, que comenzó el año 2019 con estos cambios, también los han perdurado hasta el día de hoy. Nosotros tenemos nuestro horario en los que podemos también trabajar semanalmente, horarios que destinamos también para trabajar mensualmente, horarios que son ya para tomar decisiones que involucran un semestre completo, y eso también nos permite ir reflexionando y también articulando una relación entre docentes que sea mucho más reflexiva, que sea mucho más cercana también con nuestros estudiantes al darnos estos distintos espacios para saber qué pasos vamos a seguir.
Y también es importante para implementar el decreto 67 y también para trabajar la evaluación para el aprendizaje, decisiones institucionales, que consiste en la modificación del proyecto educativo, una modificación del proyecto educativo que es también transparentada, porque el año 2019 se toma la decisión de que se van a eliminar las notas, ¿ya? Se van a eliminar las notas para el primero básico, que va a ser del año 2020. Entonces, durante el año 2019 se tiene una reunión con los apoderados del curso Kinder del 2019 para comunicarles a los apoderados y a las apoderadas que los intereses del colegio y el foco del colegio no está centrado en las notas, sino que está centrado en desarrollar habilidades, ¿ya? O tampoco está centrado, por ejemplo, en pruebas estandarizadas, y es compartido con los apoderados también para resolver dudas, inquietudes, y los apoderados también deciden unirse a este proyecto. Por otra parte, también se modifica el reglamento de evaluación, que tiene total relación con el decreto 67, y todo esto ya hace que se establezca una concordancia entre todos los estamentos que componen nuestro colegio, y también se trabaja en un plan de mejoramiento educativo que esté orientado a la innovación en la educación. Por lo tanto, hasta el día de hoy, esta mentalidad que le mostraba anteriormente sigue trabajando en este foco, ¿cierto? Y esto también, con los acontecimientos que ocurrieron, con la pandemia, con el estallido social, nos llevaron a tomar otras decisiones que les voy a ir mostrando a continuación. Entonces, ahora lo que les quiero comentar es que después de estas decisiones que se tomaron tanto por los docentes, por el cuerpo administrativo y también a nivel institucional, cómo se articula ya para comenzar a trabajarlo. Entonces, ahora también les quiero presentar la articulación entre el decreto, el enfoque y el trabajo institucional que hemos hecho, y cómo vamos trabajando año a año y día a día con nuestros estudiantes. Y para ello nosotros tenemos principios, y dentro de esos principios es que entendemos y utilizamos la evaluación en función del aprendizaje, de un aprendizaje constante. Constantemente estamos utilizando la evaluación. ¿Por qué? Porque hemos priorizado el uso formativo de la evaluación, ¿ya? Y este enfoque formativo nos sustenta este enfoque formativo nos permite ir recolectando información relevante sobre el desarrollo de las competencias de cada estudiante para poder hacer e implementar estrategias que sean oportunas, que sean en el momento en el que se tienen que desarrollar la evaluación y las mejoras para que nuestros estudiantes puedan ir desarrollando sus aprendizajes. Además, todo esto respeta los ritmos de cada estudiante, respeta los ritmos en que cada estudiante va a ir logrando sus aprendizajes, y por otra parte, también nos permite ir evidenciando si nuestros estudiantes van avanzando y progresando o si van teniendo retroceso, y darle otra mirada acerca de si esos retrocesos tienen que ver ya sea porque no se entendió el contenido, ya sea porque ocurre algo desde el ámbito socioemocional de nuestros estudiantes, un sinfín de cosas, ¿ya? Todo lo que pueda afectar también el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. Por otra parte, también favorece la autonomía de los estudiantes y reconoce que todos y todos nuestros estudiantes pueden aprender. Y eso es lo más relevante de esto, de que si bien quizá a nuestros estudiantes les va a costar, quizá van a necesitar mucho más apoyo, mucho más acompañamiento, nosotros tenemos todo una planificación para entregarle las herramientas a través de distintos mecanismos, a través de distintos instrumentos, para que en lo posible todos puedan llegar a adquirir el aprendizaje. Y esos son dentro de nuestros principios, y esta mentalidad que yo les explicaba anteriormente está enfocada a ello. Hay que todos nuestros estudiantes puedan aprender, y para eso se
da los distintos escenarios, los distintos horarios y los distintos acompañamientos, enfocado en que se logren los aprendizajes y no en alcanzar una nota, y en que todos puedan aprender a distintos ritmos, ¿ya? Bueno, y dentro de la evaluación para el aprendizaje, el primer trabajo que se realizó ya cuando se decidió que se iba a hacer esta innovación y que esta innovación estaba también dentro de la evaluación y que la evaluación era lo que para nosotros iba a generar un cambio, lo primero fue construir criterios de evaluación. Eso es lo primero. Para nosotros lo primero es la construcción de los criterios de evaluación. Y estos criterios luego van a ser transparentes y comunicados dentro del proceso evaluativo hacia los estudiantes. Y para crear estos criterios, lo primero en lo que se trabajó fue en establecer criterios a través de aprendizajes centrales de cada asignatura. Por ejemplo, en las imágenes podemos observar que en lenguaje, por ejemplo, el aprendizaje central es la escritura, en matemática resolución de problemas, en arte visual es la expresión visual. Se fueron trabajando estos aprendizajes centrales y se establecieron criterios que fueran contextualizados, que estuvieran acorde a la realidad de nuestros estudiantes para también poder establecer los niveles de logro. Y estos niveles de logro nosotros los manifestamos a través de una planilla de aprendizajes, ¿ya? Una planilla de aprendizajes que contempla cada asignatura, alumno por alumno, y que nos va a permitir ver los distintos avances que va teniendo. Distintos avances, ¿por qué el distinto progreso? Porque pueden haber tanto avances como retrocesos, ¿ya? Y también esto, la construcción de los criterios, nos permite, ¿cierto?, poder crear estos criterios, y estos criterios se van a trabajar durante todo el año. Durante todo el año los podemos retomar, los podemos reforzar, dependiendo de cómo vaya avanzando el aprendizaje de nuestro estudiante, si es que va adquiriendo el aprendizaje, si es que hay que reforzar, si es que hay que realizar retroalimentación nuevamente. Eso está todo dentro de la planificación, pero dejar en claro que primero está la construcción de criterios, no la evaluación. Primero está la construcción de criterios, y cuando nosotros construimos nuestros criterios, esto nos va a permitir diseñar el escenario para la evaluación. Y dentro de los escenarios de la evaluación, lo importante también es, como así hay una diversidad de estudiantes en nuestra aula, también las actividades deben ser diversificadas y deben ser actividades que sean contextualizadas. Y este conjunto de actividades debe promover el desarrollo de habilidades que ya son comunicadas en los criterios previamente a los estudiantes, ¿ya? Y dentro de esto, también el año 2020, que tuvimos en un contexto de pandemia, el cuerpo docente decide junto a los otros estamentos que se va a trabajar con aprendizajes basados en proyectos, y se van a realizar proyectos que sean interdisciplinarios. Y por ejemplo aquí yo les muestro el objetivo general de un proyecto que era para tercero básico y que trabajamos el año pasado, y que era también de una forma virtual, ya que estábamos todos en casa con clases virtuales. En los colegios había un aforo reducido, por lo tanto este tipo de aprendizaje basado en proyectos nos sirvió mucho para que nuestros estudiantes pudieran ir logrando su aprendizaje. Y ya con esto, que tenemos una innovación en evaluación, también nos permitió mezclarlo y hacerlo en conjunto con un nuevo enfoque didáctico, ¿ya? Y también a través del trabajo interdisciplinario se fueron trabajando los objetivos y establecieron un objetivo general que iba a ser trabajado por las distintas asignaturas. Ya, por ejemplo, nuestro tema era viajando por el mundo, y todo el cuerpo docente hace su reflexión, conversa acerca de qué es lo que los motiva a los estudiantes o cuáles problemáticas pueden existir en el curso, y se trabaja una temática y se establece un objetivo general. En este caso, por ejemplo, fue exponer información relevante sobre un monumento histórico, desarrollando habilidades tales como expresión oral y escrita, relacionar, identificar, analizar, entre otros. Y en cada asignatura, clase a clase, se va trabajando en uno, o clase a clase se van a ir trabajando en otros objetivos, ¿ya?
Y por ejemplo, esto ya mezcla tanto la evaluación, la didáctica con el aprendizaje basado en proyectos, y también hay una gestión curricular por parte de las docentes, ¿ya? Para trabajar en un objetivo común a través de cada asignatura. Luego de eso, luego de ya tener nuestro escenario y de ir trabajando clase a clase con criterios que ya fueron informados a nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes ya conocen, nosotros podemos ir apoyando el proceso de aprendizaje, y necesitamos también saber qué es lo que nuestros estudiantes necesitan reforzar, mejorar, en lo que necesitan ayuda. Y para esto nosotros utilizamos también dentro del enfoque la retroalimentación permanente y constante, clase a clase, ¿ya? Porque es un proceso de diálogo en el que nos indica si el estudiante ya posee ciertos aspectos que ya maneja del aprendizaje como elementos que tiene que mejorar, o si no, también poder decirle qué caminos tiene que recorrer para poder mejorar y lograr sus aprendizajes, ¿ya? Y para nutrir este aprendizaje existen distintas formas, podemos crear distintos instrumentos para la retroalimentación para poder monitorear si es que nuestros estudiantes están aprendiendo, si están desarrollando sus habilidades, o si no, para tomar decisiones y poder hacer los acompañamientos correspondientes para que ellos puedan tomar los caminos y las decisiones para llegar a ese aprendizaje, ¿ya? Y todo esto es parte de nuestra planificación, tanto la construcción del criterio, definir nuestro escenario, y también la retroalimentación es parte importante de nuestra planificación. También es importante el análisis de evidencia, y dentro del proyecto que nosotros desarrollamos con este curso, que es el tercero básico, bueno, su presentación final del proyecto era que ellos tenían que presentar toda la evidencia que habían hecho en las distintas asignaturas, clase a clase, y presentarlo todo de manera virtual debido a la pandemia, e ir explicando ciertos aspectos, y ahí nosotros le entregamos una pauta de la presentación de este proyecto. Y bueno, desde el punto 4 hasta el 8 ya son más apreciaciones que tienen los estudiantes de qué les pareció el proyecto, de qué cosas podrían mejorar, de cómo esto va a servir también en su vida cotidiana. Y ellos también tenían que mostrar todo lo que hicieron como producto en las distintas asignaturas. Y a través de la presentación que ellos nos iban haciendo y las evidencias que iban mostrando a través de lo que hicieron, de lo que escribieron en el lenguaje, de lo que dicen en su presentación, de lo que crearon, por ejemplo, en artes visuales, y así con las distintas asignaturas en que generaron evidencia, ellos lo exponían, ¿ya? Y así nosotros pudimos observar estas acciones que ellos fueron realizando, observar esta evidencia, y también nosotros fuimos, ¿cierto?, acompañando este proceso, y ya para este análisis de evidencia fuimos también retroalimentando, y no solo nosotras como profesoras que estábamos ahí todas frente a la pantalla, y que para ellos también era algo novedoso que tuvieran a todas sus profesoras presentes, evaluándolo, retroalimentándolo, felicitándolos por la presentación y por el trabajo que ellos habían realizado, ¿ya? Y esto para los estudiantes también es motivante, y para nosotros como profesoras también fueron resultados que nos pusieron muy contentos dentro del contexto en que estábamos. También existe un acompañamiento familiar, y esto se notó en ese día de la presentación en el que nosotros pudimos analizar su evidencia. Y con este análisis de evidencia, nosotros ¿qué hacemos cuando ya finaliza el año y cuando los niños ya presentan los distintos proyectos que han realizado durante el año? Nosotros, ¿cierto?, evaluamos su trabajo y aplicamos estos conceptos que construimos a través de los criterios que construimos previamente en la planilla de aprendizaje, y vamos evaluando también su avance como su retroceso, ¿ya? Pero
Dentro de todo se notó una gran progresión durante el año, si bien también hay retroceso o estudiantes que no logran mostrar su avance. Esto también tenemos que reflexionar y reflexionamos de hecho que se debe a distintas causas y no que todo está centrado en el estudiante, sino que también hay distintos factores que pueden hacer que los estudiantes no puedan alcanzar el nivel de logro máximo o los resultados que ellos quisieran obtener. Pero también nos enfocamos a que son muchos los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Ya? Y con respecto a eso, nosotros ya dejamos todo lo que es la evaluación plasmada en nuestra planilla, la cual también después planifica, o sea, perdón, es compartida con los apoderados en entrevistas y en distintas instancias para que los apoderados conozcan el nivel de aprendizaje que lograron desarrollar los estudiantes. Bueno, y ya para ir cerrando, bueno, comentarles que las reflexiones de cierre y los testimonios que les quiero compartir con respecto al trabajo realizado aquí en el colegio y que tiene relación también con los proyectos que se han realizado, es no solo tomar las reflexiones de nosotros como profesores, como cuerpo administrativo, como institución, sino que también en esto es sumamente importante y toma protagonismo lo que dicen los estudiantes, como también lo que dicen las familias con respecto al trabajo que estamos realizando, ¿ya? Y que también es un trabajo que fue sociabilizado, como les comenté anteriormente, que fue compartido con todos en la comunidad educativa para comentarles en qué iban a consistir estos cambios, cuáles iban a ser estos cambios, por ejemplo, en las notas, cómo se iba a evaluar, cómo se iba a poder, no sé, promover a un estudiante de curso, que también tiene relación con el decreto y con el enfoque. Y bueno, con respecto a eso, los apoderados también han comentado que han visto muchos avances en sus hijos, que esto les ha favorecido totalmente en el aprendizaje, ya que no se estresan, ya que no se frustran, que realizan sus actividades con mucho más entusiasmo, que esto lo ha llevado a ser más autónomos también en aprendizajes que él antes no lograba adquirir. Y por su parte también los estudiantes tienen su opinión con respecto al trabajo que se ha realizado y ellos también comentan que es un método mucho más entretenido, que ha favorecido su aprendizaje, que se sienten mucho más contentos, con más ánimo al realizar, perdón, las actividades de las diferentes asignaturas. Y yo como profesora también tengo mis reflexiones, ¿cierto? Que es que todo esto, todos estos cambios que se han realizado aquí en el establecimiento ha llevado a que tengamos un diálogo constante y un trabajo colaborativo, no solamente entre profesoras, al hacer una gestión curricular para trabajar un objetivo, para poder buscar en qué convergen las distintas asignaturas y poder trabajar con nuestros estudiantes, sino que también tiene que existir también un diálogo de confianza y de participación con la administración, con todos los que trabajamos aquí también en el establecimiento. ¿Para qué? Para que también nuestros estudiantes se sientan en confianza y generemos una relación más cercana con ellos, en las que se valore no solo el aprendizaje, sino que también a los estudiantes y todos los logros que ellos puedan ir adquiriendo durante el año, por muy iniciales que estos sean. Y valorar también eso, el proceso, las dificultades, analizar también esas dificultades debido a qué causas pueden ser. Y también todo esto nos permite como cuerpo docente que cuando se tenga algún inconveniente, por ejemplo, del estudiante, poder analizar y conversar con todo el cuerpo docente y con todo el estamento del colegio, qué es lo que podemos hacer para acompañar a ese estudiante, qué es lo que podemos, cuál es la ayuda que le puedes entregar el establecimiento también para que él pueda estar en su vida y en su entorno dentro de un ambiente que le permita generar aprendizajes, ¿ya? Y esto también no siempre es perfecto, no siempre se logra tampoco lo que uno espera, sino que también, como les comentaba, hay retroceso, pero es valioso el proceso. Es valioso el proceso, es valioso también los resultados, por ejemplo,
esta demostración, esta presentación final en que vimos que nuestros estudiantes estaban muy felices de realizar sus proyectos, las familias también estaban muy felices del acompañamiento que pudieron hacer a sus hijos, hijas. Así que esta limitación también, ya para ir cerrando, de que esta innovación en la evaluación también permite poder ir innovando en otros aspectos del aprendizaje, en otras metodologías, en otros enfoques. Así que les agradezco mucho su atención. Eso es por mi parte. Muchas gracias, Consuelo, muchas gracias, Consuelo, por esa presentación y contarnos de la experiencia de la escuela. Muy interesante ver, ¿cierto?, como un ejemplo concreto, y seguramente ahí han surgido varias dudas en el chat, varias preguntas. Vamos a tratar de abordar algunas de ellas, al menos, pero recordarles que vamos a tener otros webinars donde también vamos a intentar recoger todas las inquietudes que aquí han aparecido, así que no se preocupen que vamos a ir respondiendo o hoy día o en la medida que nos reencontremos también con todas esas dudas y toda esa interacción muy interesante que se ha dado en el chat. Ahora, una primera pregunta que aparece, ¿cierto?, para que puedan referirse las panelistas, es primero la diferencia, que pudieran profundizar la diferencia entre calificación y evaluación. Ahí yo voy a sugerir, quizás María Olga podría ahí abordar ese tema. Esa es una primera inquietud, y también profundizar en qué significa, qué es lo principal de la evaluación formativa. Había inquietud, María Olga, respecto de eso, si pudieras ahondar en eso. Y respecto a la experiencia de Consuelo, se preguntaba de los criterios. Voy a enunciar las preguntas y de ahí les doy el pase, de los criterios de evaluación que habían utilizado ustedes. Consuelo, también preguntaban de la cantidad de estudiantes. Esa era otra pregunta que aparecía. Y también preguntaba ahí Michael Galleguillos, ¿qué significa que la evaluación está en función del aprendizaje? Esa es otra pregunta también, quizás las dos pudieran referirse a eso. Me parece un tema muy interesante y que planteaba Michael también. Así que ahí tenemos algunas preguntas en torno a la distinción entre calificación y evaluación, en torno al foco formativo, y para el caso de Consuelo, ¿cierto?, el tema de los criterios y qué significa esto que la evaluación esté en función del aprendizaje. María Olga, quizás tú puedes comenzar. Claro. Voy a compartir de nuevo mi presentación, específicamente la lámina de la diferencia entre calificación y evaluación. Y importante las preguntas que voy a ampliarla. Ahí sí, ya. Importante las preguntas que nos hacían porque es parte de lo que les comentaba en la presentación del cambio de cultura evaluativa. ¿Se ve mi presentación? No todavía, María Olga. Está cargándose, al parecer. No se ve aún. Uy, qué raro. Ahí sí ya la comenzamos a ver. Si la puedes poner en función de pantalla completa. Ahí sí, ya. Ahora sí. Ya, como les decía, la diferencia, o sea, el decreto en sí mismo hace la diferenciación entre evaluación y calificación, porque la calificación no es un proceso de aprendizaje como lo es la evaluación. La calificación se refiere a la representación, es la representación del aprendizaje, es un lenguaje en el cual conversamos respecto del aprendizaje, pero no es el aprendizaje, tampoco es el acompañamiento en este aprendizaje, tampoco es el proceso, y
por supuesto, tampoco es como el aprendizaje de nuestros estudiantes en sí mismo. El cambio de la perspectiva de evaluar y calificar como concepto separado tiene que ver con este cambio de mirada de la evaluación que implica la evaluación formativa también. Como la evaluación sumativa ha sido parte de nuestra cultura evaluativa durante tanto tiempo, durante tantos años, décadas, siglos diría yo, porque la cultura evaluativa como mundialmente tiene mucho más que ver con el resultado, con la calificación, más que con relevar los procesos de aprendizaje o describir estos procesos como lo hace el Colegio Santa Inés en sus criterios de evaluación. Entonces, en ese sentido, la evaluación tiene que ver con el proceso, la evaluación se conjuga con la didáctica, se conjuga con el currículum y se movilizan en conjunto. Sin embargo, la calificación viene a ser como una representación de un resultado de este proceso, más no proceso evaluativo en específico. También preguntaban en torno a cómo la evaluación se basa en el aprendizaje o propende el aprendizaje. Básicamente por lo mismo, porque la cultura evaluativa, como tiende a lo sumativo, tiende al resultado, tiende a este valor de cambio que dice Santos Guerra, no se actúa en función del aprendizaje, sino que solo perseguimos resultados, solo perseguimos como también como este tipo de instrumentos que solo evalúan habilidades o aprendizajes que son como más concretos, más sencillos, más pasajeros, como la memorización, por ejemplo. La memorización no es un aprendizaje, la memorización es como algo que yo integro y luego se va porque no tiene ningún peso ni ninguna significación para quien la está aplicando en ese momento. Entonces, en ese sentido, si hacemos, por ejemplo, si aplicamos un instrumento de evaluación como una prueba, donde estamos evaluando cuáles son los conceptos que pasamos en clase y solamente nos referimos como al concepto en particular y mi estudiante estudió eso y se lo memorizó y lo respondió, estamos actuando en función del resultado, no en función de la evaluación. No estamos mirando el proceso de aprendizaje, no estamos mirando la comprensión del concepto, no estamos mirando el análisis de ese concepto, tampoco estamos mirando cómo ese concepto se relaciona con otras cosas. Eso es un aprendizaje. No sé si respondí claramente. Gracias María Olga. Tenemos entonces, bueno, ahí Consuelo tenía unas preguntas, recordarlas. Ahí Gladys Astete preguntaba sobre el tema de los criterios. Los criterios, cómo ustedes habían trabajado los criterios, cómo eso se diferencia del currículum. Creo que una pregunta muy relevante de cómo se construyen esos criterios y cómo eso se relaciona con los OA, con los objetivos de aprendizaje, que también era una pregunta que estaba ahí en el chat. Consuelo. Y también preguntaban cuántos alumnos eran por clase. Esa también era una inquietud que aparecía en el chat. Bien. Bueno, los criterios de evaluación se construyen, claro, en base también es que se hace también un análisis del currículum. La idea también es construir estos criterios que sean contextualizados a nuestra realidad educativa, a nuestro contexto colegio, conociendo a nuestros estudiantes. Y también se trabaja en este criterio porque, como les comentaba, nuestro enfoque es el desarrollo de habilidades. Ya no es, como les decía también anteriormente, no es una evaluación estandarizada, no es una prueba, no es eso, es el desarrollo de habilidades, y para eso también se crean estos criterios para que sean transparentes, para que sea compartido con nuestros estudiantes, para que ellos los conozcan. Y dentro de eso es para también nosotros trabajar el currículum, manipular el currículum, observar el currículum, darle una nueva mirada al currículum, además que establecer los criterios que bajo un nuevo decreto y bajo un nuevo enfoque, cómo los vamos a ir trabajando, ¿ya? Y también estos criterios se construyen porque algo que tampoco mencioné anteriormente fue que nosotros dentro de
El cambio horario que se hizo entre horas lectivas y no lectivas no es para que nosotros hagamos planificaciones, ¿ya? Eso también es importante mencionar. Nosotros no realizamos planificaciones, pero sí tenemos un banco de planificaciones, y esto también va en la confianza que se tiene en nosotras como profesionales de que nosotros sí vamos a traer una clase planificada, de que sí nosotros vamos a construir una clase con todos estos elementos que son los criterios, los escenarios, la retroalimentación y la evidencia. Entonces, por eso también se trabaja en estos criterios, ¿ya? Y son compartidos y son criterios que, claro, que se revisa el currículum y que se trabajaron la crítica de cuáles son los aprendizajes que nosotros queremos desarrollar, de cuáles son los aprendizajes que nosotros queremos que nuestros estudiantes consigan, y también dentro de esa lógica va el qué, el cómo y el para qué nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan aquello que les vamos a enseñar. Y por eso se trabaja en los criterios y se construyen estos criterios dentro de nuestro trabajo docente. ¿Ya? No sé si eso responde un poco la pregunta. En cuanto a la cantidad de estudiantes, claro, nuestro colegio es un colegio pequeño, como se mencionó en un principio, cuenta con una matrícula de 232 estudiantes. A ver, lo voy a compartir un poco nuevamente. Y por curso son alrededor de 20 a 30 estudiantes. Son cursos que, si lo miramos a nivel nacional, también son pocos estudiantes por aula. Y claro, también es un curso por nivel, ¿ya? Así que por eso también es baja la matrícula, pero también está enfocado en eso, en que podemos también hacer un trabajo más personalizado. Nuestro colegio también es un colegio inclusivo, muy inclusivo, no solamente con aquellos estudiantes que pertenecen al programa de integración, sino que también lo que se trabaja con el decreto 67, y lo que se trabaja con este enfoque de la evaluación para el aprendizaje es que al colegio llegan muchos estudiantes que ya han repetido y que también y que también han sido, perdón, expulsados de otros colegios. Entonces, también dentro del foco y de lo que nosotros buscamos es disminuir los niveles de deserción escolar, ¿ya? Así que también por eso es importante y se piensa en un número reducido de estudiantes, ¿ya? Y por otra parte, la pregunta que me habían hecho sobre evaluación en función del aprendizaje, bueno, María Olga también respondió parte de esa pregunta, y que apunta a que entendemos, ¿cierto? Como mencionaba ella también, que la evaluación es parte del proceso y no solo del resultado. La evaluación acompaña el proceso de aprendizaje constantemente, ya a través de la evaluación formativa, que se pueden utilizar distintos instrumentos para la evaluación formativa y para evidenciar y hacer el monitoreo y el acompañamiento respectivo según los avances que van teniendo o el nivel de logro que van teniendo nuestros estudiantes. Y por eso es que contemplamos que la evaluación se conjugue con el proceso de aprendizaje, ya que está siempre presente para ir monitoreando y para ir a través de ese monitoreo, ya sea tomar decisiones y también hacer los respectivos acompañamientos según lo necesiten los estudiantes. Muchas gracias, Consuelo, por esa respuesta y toda esa reflexión también desde el Colegio Santa Inés. Bueno, sabemos que nos han quedado varias preguntas por responder, por eso vamos a tener 2 webinars más. ¿Cierto? Recordarles que el próximo webinar sería el 8 de septiembre a las 10, un jueves, ¿cierto? A las 4 en el mismo horario, y luego el jueves 6 de octubre a las 4 en el mismo horario. También comentarles que vamos a compartirles documentos sobre el decreto 67 y la presentación también a sus correos. Que tenemos la base de datos, como ustedes se inscribieron ya tenemos esa base de datos, así que no se preocupen por aquello, les vamos a enviar
ahí la PPT. También les vamos a hacer llegar a sus correos una encuesta para que ustedes puedan evaluar esta instancia y también ahí poner sus comentarios, sus dudas y también temas de interés para ir programando las siguientes sesiones. Así que esta no es la única instancia, vamos a seguir encontrándonos y les vamos a mandar a sus correos la información. Así que muchas gracias a todos los asistentes a esta instancia, desearles una muy buena tarde y mucho ánimo con todo su quehacer en la escuela, con todos los desafíos que se implica y poder avanzando hacia la reactivación de aprendizaje. Y bueno, esto es simplemente una instancia pequeña, ¿cierto? Pero la idea es ir retroalimentándonos, aprendiendo en conjunto. Y desde la UCE, desde el Ministerio de Educación, hemos querido traer a colación la experiencia desde la escuela, no hacer, ¿cierto?, un seminario desde un experto catedrático, sino que la expertise está en la escuela, responde a los saberes y los aprendizajes que ustedes realizan en el día a día. Así que muchas gracias por eso, María Olga, muchas gracias Consuelo y muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.